los lanudos todavía estaban vivos cuando la Gran Pirámide de Giza fue construida. De hecho, la pirámide tenía aproximadamente 1000 años de edad cuando los mamuts se habían extinguido completamente, lo que no sucedió hasta alrededor del 1560 a.C. Betty White es mayor que el pan de molde. 1922, ese es el año que nació Betty White. Por otro lado, el primer pan automáticamente cortado en rebanadas y producido comercialmente no fue hecho hasta 1928. La Torre Eiffel fue inaugurada el mismo año que la fundación de Nintendo. La mayoría sabe que la Torre Eiffel fue inaugurada en 1889. Lo que podrías no saber es que Nintendo comenzó como una compañía de juegos de cartas, y fue fundada el mismo año. La persona viva más anciana nació más cercana a la firma de la Constitución de Estados Unidos que hoy. Emma Morano Martinuzzi, la persona viva más anciana actualmente tiene 117 años y nació en 1899. Esos son 112 años después de la firma de la Constitución, que fue firmada en 1787. El 9/11 sucedió más cercano a la caída del muro de Berlín comparado con la actualidad. El muro de Berlín cayó en 1989, solo 12 años antes de los eventos del 9/11, cuyo aniversario 15 acaba de pasar este año. El Stegosaurus es más antiguo para el Tyrannosaurus Rex de lo que el T-Rex es para nosotros. No solo no existieron al mismo tiempo, sino que el T-Rex se convirtió en una especie alrededor de 74 millones de años después que el estegosaurio desapareciera. Llegamos a la Luna solo 66 años después que los hermanos Wright realizarán el primer vuelo con humanos. El primer vuelo de los hermanos Wright fue en 1903, y el alunizaje del Apolo 11 fue en 1969. Cuando se inventó la máquina de fax, las personas aún estaban viajando por la senda de Oregón. La primera caravana de carretas importante recorrió la senda de Oregón en 1841. Solo 2 años después, el inventor escocés Alexander Bain creó una versión preliminar de la máquina. Cleopatra vivió más cerca de la invención de Snapchat que de la construcción de la Gran Pirámide de Giza. Ella murió en el año 30 a.C., mientras que la Gran Pirámide fue completada alrededor del año 2560 a.C. Diferencia de 2530 años a los 2047 años de su muerte. Parecería que Tad 70's Show fue realizado mucho después del final de la década de los 70, pero ese lapso es exactamente el mismo como el lapso entre ahora y la década de los 90. Si hicieran un programa llamado Tad 90's Show y esperaran la misma cantidad de tiempo después de la década como el que Tad 70's Show esperó, el programa se realizaría en 2017. El 10º presidente de Estados Unidos tiene 2 nietos que están vivos hoy. John Tyler tuvo un hijo, Leon Tyler, a los 63 años. Leon terminó teniendo hijos tarde en su vida también, entre los que están Leon Tyler Jr. y Harrison Tyler, ambos vivos hoy. Will Smith es ahora mayor que James Avery, tío Phil, cuando comenzó El Príncipe del Rap. No hay seguridad de que eso incluso sea posible, pero Will Smith hoy tiene 48 años. James Avery tenía 45 cuando se estrenó El Príncipe del Rap en 1990. Ana Frank, Martin Luther King Jr. y Barbara Walters nacieron el mismo año. Aunque usualmente se piensa que vivieron en diferentes épocas, todos nacieron en 1929. Plutón ni siquiera alcanzó a completar una órbita alrededor del Sol entre el momento que fue descubierto y que fue desclasificado como un planeta. Plutón fue descubierto en 1930. Fue dolorosamente degradado en 2006. Debido a su distancia del Sol, Plutón tarda 248 años terrestres en orbitar el Sol solo una vez. Eso significa que ni siquiera alcanzó a llegar a la mitad de su recorrido durante el periodo en que fue llamado un planeta. Cuando salió la primera película de Star Wars, Francia aún ejecutaba personas mediante guillotina.
La última ejecución por guillotina en Francia ocurrió en 1977. Ese fue el mismo año que la primera película de Star Wars llegó a los cines. Algunas de las ballenas vivas hoy nacieron antes de que se escribiera Moby Dick. Algunas ballenas boreales tienen una esperanza de vida de más de 200 años. Como Moby Dick fue publicado en 1851, podrían existir ballenas que casi sean 50 años mayores que el libro. El Imperio Otomano todavía existía cuando se fundaron los estudios Paramount. El Imperio Otomano fue fundado alrededor del año 1300, pero duró hasta 1922. Paramount fue fundado 10 años antes, en 1912. La Universidad de Harvard fue fundada antes que Isaac Newton publicara sus leyes del movimiento y la gravedad. Harvard fue fundada en 1636, casi 50 años antes que Isaac Newton publicara su Principia Mathematica en 1687, de sus leyes del movimiento y la ley de gravitación universal. Más del 6% de todos los humanos que han existido en toda la historia del planeta están vivos hoy, gracias a un auge en el crecimiento de la población tras avances en tecnología y medicina. La población actual que vive en la Tierra en estos momentos es alrededor del 6% de la población mundial total en toda la historia del planeta. La Universidad de Oxford es más antigua que la civilización azteca. Oxford comenzó a enseñar el año 1096. Según la mayoría de las versiones, los aztecas no comenzaron su civilización hasta principios del siglo XIII.